Hola amigas y amigos, hoy quería hablaros de las 7 primeras cosas que yo eliminé cuando comencé mi camino en el minimalismo. Si estás pensando en empezar tu camino hacia una vida más simple, es posible que esta lista te dé algunas ideas sobre por dónde empezar. El primer sitio por donde yo empecé a simplificar fue en mi armario, mi ropa y mis zapatos, y esto es porque nos vimos en la situación de yo estar embarazada ya de 8 o 9 meses prácticamente y vivíamos en un piso muy chiquitito en Londres y vimos que yo vi que la ropa de mi bebé no me cabía en ningún sitio, las cosas que tenía para él no me cabían, entonces decidí que tenía que hacer sitio en ese armario para meter lo suyo. Ese fue mi primer paso. Con el tiempo he visto los beneficios de tener un armario más simple. Solo piensa en cuánto tiempo pasas buscando entre tu ropa algo que te apetezca ponerte. Luego está todo el tiempo que pasas probándote ropa que no te gusta o que no te vale. Lo sacas todo, te lo pruebas y luego lo tienes que volver a meter todo otra vez, a doblarlo todo otra vez. Pero cuando simplificas tu guardarropa, solo conservas la ropa con la que te ves y con la que te sientes bien. Te deshaces de cualquier artículo que no te gusta, que no te queda bien o que no te hace sentir bien. Y solo te quedan tus artículos favoritos que te encanta usar y eliges ponerte con frecuencia. Además, reducir tu armario es una forma excelente de ahorrar dinero, ganar tiempo y reducir tu fatiga decisional. Con un armario reducido disfrutarás más de tus mañanas y te pondrás tus cosas favoritas todos los días. Mi segundo paso fue simplificar los elementos de decoración. Yo he crecido en una casa de maximalista en la que en cada esquina había un mueble, en cada mueble había un adorno y en cada pared había un cuadro. Y la verdad es que yo esto no me lo cuestionaba mucho porque era la forma de vivir de mis padres. Pero cuando crecí y empecé a vivir mi propia vida adulta me di cuenta muy pronto de que todos estos adornos y todas estas cosas añaden a mi carga de trabajo, añaden a mi lista de cosas por hacer. Los armarios a reventar y las pilas de papeles apilados por la casa pueden parecer algo totalmente inofensivo, pero hay estudios que muestran que el desorden tiene un efecto acumulativo en nuestros cerebros. A nuestro cerebro le gusta el orden y los constantes recordatorios visuales de desorganización agotan nuestros recursos cognitivos, lo que reduce nuestra capacidad de concentración. Piensa en una habitación llena de adornos. Estos adornos nos envían continuos mensajes, nos envían estímulos constantes y esto va añadiendo a nuestro estrés. Y mira, cada uno tenemos nuestro nivel de tolerancia. Para algunas personas esto no es un problema, para mí sí que lo era. Entonces, en el momento en el que empecé a reducir las cosas de mi casa y a reducir todos estos elementos que generaban estímulos, me resultó muchísimo más fácil relajarme en mi casa. Hay un concepto con el que me he encontrado hace poco que es el concepto de la lista invisible y nos viene a decir que cada una de las cosas que tenemos, cada una de nuestras posesiones nos envía un mensaje. A veces ese mensaje es positivo, nos trae alegría, pero otras veces lo que está haciendo es añadiendo una cosa más a nuestra lista invisible de cosas por hacer. Si quieres saber más de este tema, te lo explico en la newsletter del martes a la que te puedes suscribir. Te dejo el enlace aquí abajo si quieres. Con el tiempo he aprendido a disfrutar de los espacios simples y con poca decoración, que me facilitan estar más relajada en casa. El tercer objeto que empecé a simplificar muy rápidamente fue los muebles que no eran necesarios. Cuando empezamos a simplificar vivíamos en un piso muy chiquitito en Londres y esto quiere decir que no teníamos mucho espacio, pero yo me dediqué a llenarlo de estanterías y muebles para poner objetos en ellos, generalmente libros, pero todo tipo de objetos. Esto quiere decir que tenía un espacio lleno de muebles de cosas que no utilizaba, era una locura. En ese tiempo, precisamente unos meses después de empezar a simplificar, nos mudamos de casa y una de las primeras cosas que hice fue eliminar todos esos muebles que no necesitaba, que no me traían ningún beneficio y que me estaban ocupando lugar en casa. Cada mueble en casa tiene que tener una función definida. Siempre que he sentido la tentación de añadir una mesita extra, otra estantería, busco una solución con lo que ya tengo. Si no, sé que hay que limpiarlo y mantenerlo y a mí no me va a aportar un beneficio más que ocupar espacio.
Por supuesto, con el paso del tiempo hemos comprado muebles, como el sofá del salón o el escritorio de la habitación de mi peque, porque son necesarios. Si aún no te he convencido, te invito a que hagas un ejercicio muy sencillo. Calcula el valor del metro cuadrado por tu casa y piensa cuántos metros, cuánto dinero tienes invertido en muebles que no te están aportando ningún beneficio. Realmente estás gastando ese dinero para almacenar cosas que no necesitas. El cuarto elemento que empezamos a eliminar o a depurar muy rápidamente fueron cables. Los cables son un dolor constante en mi vida, porque en casa nos gusta mucho la tecnología. De hecho, ese es el campo de trabajo de mi marido y está muy bien, pero la tecnología, los cacharritos vienen con cables. Cada cosa que compras viene con un cargador más. Y aunque parece que ahora se están consolidando, hubo un tiempo en que en casa teníamos más cables de los que podíamos gestionar. El problema con los cables, sobre todo con los cargadores, es que da miedo tirarlos, porque es posible que luego te encuentres el cacharrito en cuestión que necesita ese cable para funcionar, para enchufarlo, y resulta que lo has tirado. Si este es tu caso, te recomiendo que empieces por eliminar aquellos cables que tienes por duplicado, como cargadores del móvil, etc. El siguiente paso es revisar los aparatos electrónicos que tienes guardados sin utilizar. Lógicamente, al eliminar esos dispositivos que no necesitas, será muchísimo más fácil emparejar lo que sí que necesitas con su cable o con su cargador. Y un poco en concordancia con el tema de los muebles, empezamos a eliminar libros. No sé por qué los libros son algo tan difícil de dejar ir. Yo creo que es porque tienen ese valor emocional o del tiempo que has invertido en leerlos o el buen rato que te han traído. La realidad es que la mayoría de las veces los libros los leemos solo una vez y, excepto por algunos casos concretos, solemos dejarlos en la estantería para siempre. Yo me he pasado al formato digital. La mayoría de mis libros son ebooks o audiolibros y esto me ha ayudado con el proceso. Como os digo, deshaceros de libros no es nada fácil, sobre todo si tienes muchos. Una cosa que hicimos fue una fiesta en casa, nos funcionó súper bien. Montamos una fiesta en casa, invitamos a todos nuestros amigos y les pedimos que cada uno se llevase un libro y que donase la voluntad por ese libro, que nos pagase lo que quisiera. Al final sacamos un poquito de dinero que pagó por la fiesta y nos quitamos de la mayoría de los libros. Es cierto que algunos nos quedamos, no depuramos todo en ese día, nos quedamos los que queríamos y los que no quería nadie, esos los acabamos donando, pero por fin nos quitamos de un montón de peso literalmente. Unos meses después de mudarnos a nuestra casa, decidimos deshacernos de un montón de juguetes. Cuando mi peque cumplió 1 año, hicimos una fiesta muy grande, invitamos a un montón de familiares y consecuentemente llegaron muchos juguetes a casa. Los espacios con muchos juguetes son sobreestimulantes e impactan la capacidad de los bebés y niños pequeños para aprender y jugar creativamente. Al igual que las casas o los espacios de oficina llenos de cosas que dificultan la concentración de los adultos, tener demasiados juguetes en la casa puede dificultar que los niños se concentren, aprendan y desarrollen sus habilidades importantes relacionadas con el juego. Después de ese primer cumpleaños y de tener la casa llenísima de juguetes, llegamos a la conclusión de que teníamos que deshacernos de algunos de ellos, de la mayoría, la verdad. Y lo hicimos con mucha penita, porque sabemos que cuando una persona regala un juguete a un pequeño, lo hace, sobre todo si es un familiar, lo hace con mucho amor y con mucho cariño. Pero al final teníamos que tener nuestras prioridades claras y una de ellas era tener más espacio y reducir la cantidad de juguetes que mi peque tenía a su disposición. Si el tema de los juguetes que te regalan parientes con mucho cariño es un problema para ti, te voy a dejar aquí este vídeo para que le eches un vistazo. La séptima cosa de la que me deshice al empezar en el minimalismo fueron mis papeles. Esto no ha sido una cosa que se hizo en un momento, en una sentada, ha sido un poco progresivo, porque hay papeles que es muy fácil eliminar, como por ejemplo cartas del banco, nóminas antiguas, cosas que no tienen un valor emocional. Pero hay otras cosas que sí que tienen un valor emocional, como por ejemplo fotos viejas o los papeles, los apuntes de la universidad. A mí me costó muchísimo trabajo deshacerme de ellos por el valor emocional, el tiempo invertido y el trabajo invertido en mi carrera.
El problema con los papeles es que hay dos factores que nos limitan a la hora de simplificar: el miedo a tirar algo importante y el apego emocional a, por ejemplo, viejas nóminas o fotografías. Dejar ir los papeles puede ser algo muy difícil, pero yo tengo un método que te puede ayudar a deshacerte o a organizar aquellos papeles que tienes en casa. Si te interesa este tema, te dejo aquí este vídeo para que lo veas. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos a la próxima.